En México, por cierto, la tasa de interés de referencia ya está en el nivel de 7,75%, después de que el Banco Central subió su tasa de interés el jueves en 0,75 de punto porcentual, algo que no se veía en más de una década. Cuando la inflación volvió a escalar en junio, llegó a 7,88%. Estamos en niveles que no se sentían en 21 años y se acerca al 8% cuando el gobierno está subsidiando la gasolina, recortando aranceles a la importación de algunos bienes y tiene un acuerdo vigente, acuerdo de precios con varias empresas. Así que le agradezco a Alfredo Cutiño, jefe de investigación económica para Latinoamérica de Moody's Analytics, que nos acompañes este viernes. Y bueno, preguntarte lo que ha sido parte del debate en las redes sociales, Alfredo. 7,75 es la tasa de referencia, pero háblame de los ecos de esta medida en tarjetas de crédito y otros préstamos. Bueno, Gaby, la tasa de referencia que maneja el Banco Central mexicano, pues es precisamente una guía a la que siguen la mayoría de las tasas de los bancos comerciales. Sin embargo, hay un rezago entre el momento en que aumenta la tasa del Banco Central y el momento en que la banca comercial empieza a aumentar sus tasas de interés que cobra por tarjetas de créditos, por crédito al consumo, y etcétera, etcétera. De tal manera que hay que esperar todavía algunas semanas o algunos meses para ver el efecto sobre esas tarjetas. El problema es que, bueno, hay mucha gente, hay muchos trabajadores mexicanos que no tienen ahorros, que no tienen recursos extraordinarios acumulados en el pasado y, por supuesto, esta alza de tasas de interés golpea de manera muy fuerte en el bolsillo de estas familias, de estos trabajadores. Por lo tanto, lo que hay que esperar en las próximas semanas y meses es un encarecimiento del costo del crédito y, por supuesto, de los intereses que tienen que pagar los consumidores mexicanos. ¿Qué me dices de las hipotecas? En Estados Unidos tú sabes que los precios, las hipotecas se han encarecido, también los precios de las viviendas en muchas zonas de México. Esta también es la regla, la situación. Por supuesto, así es. Nada más que hay que recordar, Gaby, que existen algunos créditos hipotecarios y yo diría un componente muy importante en el mercado hipotecario que están contratados a tasas fijas. Por lo tanto, esos créditos se siguen manteniendo en esas tasas. Sin embargo, los nuevos créditos que se están contratando, que se van a contratar en el futuro, ya tienen una tasa de interés mucho más alta. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hace un año se tenían tasas de 2.5, 3.5%. Están al doble actualmente, de tal manera que los consumidores que quieren comprar una nueva casa ya van a tener que pagar una tasa de interés del doble. Y lo mismo puede pasar en el caso mexicano también. El costo de obtener un crédito hipotecario también se va a aumentar en las próximas semanas y meses. ¿Cuántos aumentos adicionales de la tasa de interés de referencia esperas que lleguen y por qué? Bueno, quedan 4 reuniones de política monetaria en México, lo mismo que en los Estados Unidos. Es en agosto, es en septiembre, es noviembre y diciembre. Desde mi punto de vista, yo creo que la tasa nominal debe llegar alrededor de 10% al menos para finales del año. De tal manera que en las 4 reuniones que quedan teniendo una tasa de 7.75, pues hay que aumentar esa tasa en alrededor de 2.25%. Yo creo que para la siguiente reunión de agosto se va a dar un aumento similar de 75 puntos base o bien de 100 puntos base. De tal manera que en las siguientes 3 reuniones la tasa tiene que avanzar más para poder llegar al 10%. En ese sentido, yo creo que hay que esperar una tasa de entre 9 en el menor de los casos y de 10% para finales del año. Es decir, una tasa que en muchos años no se había visto en el país. Sobre aviso no hay engaño para quienes nos están escuchando y viendo. Alfredo, no se ha moderado la inflación pese a subsidios, acuerdos de precios del gobierno con compañías, entre otros. ¿Por qué? Bueno, la inflación en México, como en prácticamente todo el mundo, tiene diferentes componentes. Uno del que se ha hablado muchísimo es los precios de los productos importados, lo cual es cierto. Pero también ha habido interrupciones en los procesos productivos a nivel global y a nivel nacional también. México no ha sido una excepción a ello.
Pero también ha habido un retraso en el actuar de la política monetaria en prácticamente todo el mundo. El caso de México es muy evidente. México empezó a subir las tasas de interés de manera muy tímida en junio del año pasado y lo continuó haciendo a lo largo del año, de tal manera que la realidad inflacionaria ha desbordado prácticamente cualquier pronóstico que se tenía. En ese sentido, el no haber tenido una acción determinante desde el año pasado implicó que hubiera un deterioro en las expectativas de inflación. Es decir, las personas, los productores y distribuidores que realmente forman precios, empezaron a no creer en el accionar de la política monetaria porque era muy tímido. Y eso los obligó a empezar a ajustar sus precios, de tal manera que hay un componente de deterioro de expectativas y de formación de precios, claro, el cual es el que está generando presiones importantes en los precios al consumidor. Pues ahí está el análisis. No nos íbamos a ir de fin de semana sin tener esta perspectiva de un experto. Alfredo Cutiño, como siempre, un gusto. Gracias. Por supuesto, es un placer, Gaby.